Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Edna y en esta ocasión vamos a hablar de sistemas dispersos y esto se trata de sustancias puras y mezclas. En esta ocasión vamos a hablar de la clasificación que vamos a hacerle a la materia y en este caso vamos a ver la materia, como ya lo habíamos comentado en otro de nuestros videos, es todo lo que nos rodea. Pero entonces vamos a ver cómo podemos clasificarla. ¿Qué es lo que tienen en común la saliva, la sangre, el sudor, un árbol, una piedra, el cristal, un árbol? En este sentido, fíjense bien que todo lo que nos rodea debe de tener alguna clasificación. Y ahora lo que vamos a ver es que todo está hecho de materia y la materia es todo lo que existe y que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición de materia. Ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? Vamos a ver. Primero tenemos que observar que vamos a tener materia en distintas formas. Lo podemos tener en forma de una ensalada en la que está sólida. Le podemos poner un aderezo que es una mezcla de varios compuestos que es muy rica y que le da mucho sabor, pero es una mezcla y si ustedes observan o lo han observado, es una mezcla que tiene vinagre y tiene aceite y en ese sentido se supone que no se deben de mezclar, pero sí se mezclan y entonces tenemos emulsiones. En otro caso también vamos a ver, vamos a tener nosotros también una sustancia que sabe salado en nuestras lágrimas. Nuestra saliva también tiene, aunque no nos sepa a nosotros, tiene también sustancias disueltas. La sangre también tiene sustancias disueltas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se clasifican todo este tipo de sustancias. Algunas están disueltas, algunas las podemos ver sus partes, algunas no podemos ver sus partes, sin embargo las contienen y en algunas ocasiones tienen sabor, que quiere decir que sí tienen algo adentro, ¿no? Vamos a ver entonces. Nos vamos a meter en una página en la que nos van a dar las definiciones de cada una, ¿ok? Primero vamos a ver, en esto vamos a ver la clasificación de la materia. La materia entonces es todo aquello que existe y que ocupa un lugar en el espacio. Si existe y ocupa espacio y tiene por lo menos una mínima cantidad de materia o de volumen, es que es materia. Y además la materia tiene masa, que es lo que pesa. Ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? En sustancias puras y en mezclas. En este caso, fíjense bien, las sustancias puras las podemos ver en dos clasificaciones. Pueden ser elementos o compuestos. Elementos son todos aquellos que existen en la tabla periódica. Es un solo tipo de átomo. Y vamos a ver, en este caso, un elemento que estamos viendo nosotros, lo vamos a ver como un ozono, que son 3 átomos de oxígeno. Lo podemos ver como un átomo y en este caso en la tabla periódica tenemos un montón de átomos diferentes y entonces los elementos es un solo tipo de átomo. ¿Que en dónde lo vamos a ver también? Lo vamos a ver como un solo tipo de átomo pero formando unos enlaces. En este caso pues, lo podríamos ver en una piedra de hierro. ¿Cómo vamos a ver también los elementos? Los elementos se pueden presentar en sustancias sólidas, en sustancias líquidas o en sustancias gaseosas, pero van a ser elementos, un solo tipo de átomos. También los podemos ver, estas sustancias puras, como compuestos. El compuesto que tenemos nosotros, el que más podemos estar familiarizados, es el agua. El agua es un compuesto el cual está formado por dos tipos de elementos. Y en este caso, fíjense bien, estos elementos son el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a ver esto. El hidrógeno, el oxígeno, bueno, está unido a dos hidrógenos y este mismo está unido a otro hidrógeno con otro. Y esta es la molécula del agua. En este caso, esto es un compuesto. El agua es un compuesto. Vamos a tener en el agua como sustancia pura puros compuestos iguales a este, ¿ok? La definición entonces de compuesto es que es la unión de dos o más elementos, por ejemplo en este caso del agua, pero en composiciones constantes y definidas. ¿Qué es lo que vamos a entender con esto? Que si yo estoy viendo la molécula de agua, nosotros conocemos la molécula de agua como H2O.
Esta molécula de agua siempre la vamos a observar como molécula de agua, pero estas moléculas de agua como sustancia pura no la podemos beber, porque está hecha de puras moléculas de agua, aunque sea una sustancia pura, y en un momento se los voy a explicar. Ahora, si yo tengo un compuesto, los compuestos y los elementos en las sustancias puras tienen también una particularidad. No pueden ser separados por métodos físicos, no pueden ser separados por métodos simples. Los compuestos tienen que ser separados por reacciones químicas. Y en este caso, el agua, que es una unión de dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno, la única manera de poder separarla es electrocutándola. Y en este caso se llama electrólisis, y la electrólisis del agua consiste en aplicar una carga, pasar una corriente eléctrica en la cual por el cátodo y el ánodo van a salir los dos gases en forma molecular, el hidrógeno y el oxígeno, y esa es la única manera de separar a los compuestos. Ahora, en este caso vamos a ver la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas. Primero tenemos las sustancias puras, que son elementos y compuestos. Los elementos son un tipo de átomos que no pueden ser separados tampoco por reacciones químicas, pero los compuestos sí. Ahora, en la otra clasificación que tenemos de la materia son las mezclas. Y en este caso, las mezclas, como las vemos aquí, pueden estar en estado sólido, en estado líquido, y podemos ver sus partes o no podemos ver sus partes. Pueden estar en una sola fase, pueden estar en dos fases, la podemos ver a simple vista o la tenemos que observar en el microscopio. Hay algunas otras que tampoco en el microscopio se pueden observar. Y en este caso, las mezclas no son más que la combinación de dos o más sustancias, pero sin perder sus propiedades, No dejan de ser las mismas. Vamos a pensar nosotros, por ejemplo, en una mezcla que sería aquí, que hagamos, aunque aquí lo estemos viendo como un colorante, vamos a pensar en agua de Jamaica, Hacemos el concentrado, lo empezamos a mezclar, pero si yo los quiero separar, los puedo separar por métodos físicos. Eso lo vamos a ver en un video posterior, todos los métodos de separación de muestras, pero en este caso lo que vamos a ver es que las mezclas son estas combinaciones que lo único que hacen es revolver a estos compuestos, pero sin que ninguno pierda sus características individuales. Entre ellos vamos a tener las mezclas homogéneas, en las que fíjense bien, en una mezcla homogénea, así como estábamos observando hace rato, vamos a tener el agua, pero el agua con sustancias disueltas, son minerales disueltos. El agua del grifo, el agua que nosotros que sí podemos beber, que es el agua potable, no es pura agua, es una mezcla de sustancias. Es una mezcla de moléculas de agua, que lo vemos aquí, con magnesio, calcio, carbonatos, o sea, tiene muchos materiales, tiene muchos minerales disueltos, y eso es lo que le da sabor al agua. No nada más es esta molécula de agua, no. Esta molécula de agua tiene también iones de calcio, tiene iones de magnesio, tiene carbonatos y están disueltos, y todo esto nosotros es lo que bebemos en un vaso con agua. Ahora, ¿cuál es otra característica que tenemos en las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas no las podemos ver a simple vista. Es más, tampoco las podríamos observar en un microscopio normal. Necesitaríamos observarlas en un microscopio muy poderoso para poder ver que en estas mezclas homogéneas, que también se llaman disoluciones, que de aquí en adelante vamos a llamar y vamos a estar observando mucho la palabra disoluciones, porque en ellas es donde se realizan y se efectúan muchas reacciones químicas. ¿Qué es lo que observamos entonces en las sustancias, en las mezclas homogéneas? Que en estas mezclas homogéneas, que se llaman también disoluciones, las vamos a ver en una sola fase, no las podemos diferenciar, van a estar disueltas, y esta disolución a veces es por una disociación de sus iones. Son esa separación de cargas positivas y negativas en los compuestos que se disuelven en medios solubles.
Vamos a ver ejemplos que serían, en este caso, estas disoluciones que pueden ser en medios gaseosos, pueden ser medios sólidos, o sea, podemos tener disoluciones y mezclas homogéneas en sólidos, por ejemplo, en las aleaciones, en el caso del estaño y del cobre, ¿no?, que nos forman el bronce, y ¿qué más podríamos ver? Un café, un té, el agua mineralizada, que nosotros no vemos estos iones disueltos, y entonces esto es una parte de esta clasificación de mezclas. Estas pueden ser separadas por métodos físicos, y para separarlas, además por estos métodos físicos, vamos a tener que obligarlas a que cambien de estado. Una manera entonces de separar a estas mezclas homogéneas es forzándolas a que cambien de estado, y es de esa manera podríamos separarlas, ¿ok? Ahora, mezcla heterogénea. ¿Qué vamos a observar aquí? Aquí hay dos sistemas. En las mezclas heterogéneas es muy importante observar el tamaño de las partículas, porque ahora sí podemos observarlas. Estas moléculas, o estas partículas, perdón, se pueden observar en microscopio óptico cuando son muy pequeñitas, pero también las podemos observar a simple vista, como en una ensalada. Estas mezclas heterogéneas entonces van a estar presentes en dos o más fases. Se pueden separar por medios mecánicos, ¿ok? Ahora, vamos a ver, para continuar, vamos entonces a verlo ya como conclusión. La materia entonces se separa en estos dos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras las vamos a ver como elementos o compuestos. Los elementos están formados por una clase de átomos, y los compuestos es la unión de dos o más átomos y no pueden ser separados más que por reacciones químicas. Por otro lado, tenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas, en las cuales podríamos separarlas como disoluciones o como mezclas heterogéneas como tales y coloides, ¿ok? En este caso aquí tenemos dos sistemas, y en estos dos sistemas, vamos a verlo. Fíjense bien, tenemos un tercer sistema, que es lo que quería que observáramos ahorita en estos momentos. Los coloides van a ser un sistema que está justo en las mezclas, entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre unas y otras? El tamaño de las partículas. Fíjense en esto. En una disolución, las partículas tienen un diámetro menor a 1 nanómetro. ¿Qué significa un nanómetro? Es 10 a la menos 9, o sea, 9 ceros de 1 metro. ¿Ok? Son partículas pequeñitas que no podemos ver en el microscopio. Estas partículas tan pequeñitas quedan perfectamente disueltas, van a estar en una sola fase, y en estas disoluciones, si yo tomo un pedazo u otro de cualquiera de estas disoluciones, siempre voy a tener la misma cantidad de moléculas disueltas en cada una de esas partes. Quiere decir que si yo tengo agua con sal, siempre me va a saber a lo mismo, agua con sal, ¿ok? En el caso de las suspensiones, vamos a ver que tienen moléculas grandes, son un poquito más grandes. Algunas de ellas ya las podemos observar a simple vista. Y estas disoluciones nosotros las hemos visto, por ejemplo, en el jarabe para la tos o en la leche con chocolate, en la que las partículas son afectadas por la gravedad y se van al fondo. Son grandes, pero de todas maneras pueden ser disueltas. Pero la gravedad, después de estar disueltas, las afecta y las lleva al fondo de nuestro recipiente. ¿Okay? Y entonces, en este caso, las partículas, vean, tienen un diámetro menor a 1000 nanómetros. ¿Qué son 1000 nanómetros? Sería por 10 a la 6 metros. Son chiquitas también. Podríamos verlas a simple vista si tuviéramos muy buena vista, pero también la podemos ver en un microscopio normal. ¿Okay? Tenemos un sistema mediano en medio de las dos, en las que tenemos estas partículas que están entre 1 y 1000 nanómetros. Estas partículas son tan pequeñas que permanecen suspendidas en el medio que las diluye. Pero son lo suficientemente grandes para poder reflejar la luz. Y en este sentido van a tener dos fenómenos, van a representar dos fenómenos estos coloides. Uno se llama efecto Tyndall, que es una dispersión de luz en la que si yo paso un rayo láser o un haz de luz a través de cualquier coloide, la vamos a observar
como si se dispersara la luz, como si se encendiera como una lámpara, ¿ok? Se dispersa la luz. Estos pueden estar en 2 o más fases, pero lo importante en estos sistemas es que la distribución en los coloides es uniforme también, no se puede distinguir a simple vista. Lo podemos ver en la niebla que dispersa la luz, lo podríamos ver también en el humo del cigarro. Podríamos también ver otro efecto que se llama efecto browniano, que es cuando nosotros vemos una luz muy bonita que entra por la ventana y que se ve en unas pequeñas partículas que están volando en el aire. Estos polvitos que son tan pequeñitos también permanecen suspendidos, y estos movimientos que no cesan de moverse también se llaman movimiento browniano. Estas son 2 características de los coloides. Nos vemos en el próximo video.